a Conversión Digital. Este espacio que tenemos para todos ustedes, donde profesionales de las diferentes áreas, tanto del derecho como de otras técnicas y profesiones, tenemos para todos ustedes. Conversión Digital los invita a un aprendizaje, a una educación muy sencilla, fácil y divertida, conocimiento jurídico como traemos hoy, y donde ustedes a través de radio, televisión y los diferentes medios que nos proporciona la tecnología van a poder tener esa posibilidad de educarse en términos jurídicos. Hoy transmitimos a través de nuestro Facebook Live y este programa se pasará luego en las emisoras Ondas de la Montaña y Munera Aitman Radio para que haya una mayor cobertura de unos muy fieles oyentes que tenemos en estas grandes emisoras. Es por ello que los invitamos a que quienes en vivo no pueden sintonizarnos en este momento, lo hagan el próximo domingo en el horario de la mañana y aprendan, comprendan y entiendan este tema tan importante que tenemos con un invitado muy especial a quien ya seguidamente presentaremos. No sin antes decirles que vamos a trabajar 2 bloques de programa, donde en esos 2 bloques buscaremos que ustedes tengan el mejor entendimiento posible a esta temática que es tan novedosa, tan actual, sobre la estabilidad reforzada en personas que presentan un diagnóstico de VIH-Sida. Para esto invitamos a nuestro colega, amigo y abogado experto en la materia, el doctor Juan Pablo Carvajal, de la organización Abogados Carvajal Asociados, y a quien le damos la bienvenida. Juan Pablo, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, doctora Joana. Para mí es un placer estar acompañándolos el día de hoy sobre la materia que nos convoca. Bueno, es muy importante que la gente vea, escuche este tipo de programas porque, como tú lo dices, pues se va educando un poquito de los temas jurídicos. Obviamente este tipo de programas es para ayudar, colaborar a la gente, donde no solo en las emisoras, sino que también en nuestras redes sociales de Carvajal Abogados y Asociados se publican los programas realizados con la finalidad de que las personas que no pudieron asistir en radio o en vivo en este momento, pues lo vuelvan a buscar no tanto en Conversión Digital como en Carvajal Abogados y Asociados. El tema que nos convoca hoy es muy importante, es sobre una sentencia que salió hace poquito, salió finalizando el año, la sentencia T267-2020, dictada por la Corte Constitucional. Como tú ya lo mencionas, trata sobre las personas que son positivas para VIH-Sida. Y es que esto es muy importante, Juan Pablo, porque sabemos que las relaciones laborales se manejan con contratos laborales, y hay contratos de prestación de servicio, y hay contratos a destajo, y hay una infinidad de contratos que las empresas manejan en su haber para contratar a los empleados. Pero hay unas circunstancias especiales, como esta en particular, como también la mujer en embarazo, y esas circunstancias especiales hacen que, aun cuando ese contrato laboral se termine por el tiempo que se estipuló, se le refuerce o se le estabilice ese vínculo, esa relación con el empleador. Por eso yo te quiero preguntar, Juan Pablo, ¿en qué consiste ese término de relación o vínculo forzoso que se genera entre ese empleado y ese empleador? Sí, doctora Joana. Bueno, primero hay que aclarar que la estabilidad laboral reforzada es un concepto que protege a cierto sector poblacional, es decir, en las fuentes formales del derecho, es decir, la Constitución, la jurisprudencia o la ley, hay ciertas personas que tienen un trato preferencial, un trato más especial, donde en diferentes fuentes, puede ser legal, constitucional o jurisprudencial, es decir, por fallos de las altas cortes, pues a ciertas personas se les protege de ciertas circunstancias. En el caso particular, en el caso que nos ocupa, estamos hablando de la estabilidad laboral reforzada. ¿Qué significa la estabilidad laboral reforzada? Que a cierto grupo poblacional, es decir, a la parte débil, algunas personas más indefensas, algunas personas que la propia ley, la Constitución o la jurisprudencia dice que son sujetos de especial protección, pues las fuentes formales del derecho los protegen
y les da ciertas garantías, en este caso pues analizando el caso para evitar un despido discriminatorio. Esto es bien importante, Juan Pablo, porque es una especialidad, o sea, no es que todo el mundo lo tengamos. Y de pronto este término de estabilidad laboral reforzada se vino conociendo con la estabilidad que se tenía con las mujeres que, estando en su relación laboral, pues presentaban ya un diagnóstico de embarazo, donde para proteger a esa mujer, para proteger a ese niño que estaba por nacer, pues se le brindaba una estabilidad como tal. Ahora ya no vamos a hablar de las mujeres en estado de embarazo o las mujeres que procrean, sino que vamos a hablar de una especialidad, de unas personas que, como lo dices Juan Pablo, pues de alguna forma son la parte débil de esa relación contractual y son quienes presentan un diagnóstico de VIH, SIDA. Y yo quiero preguntarte, ¿aplica para todas las personas que tengan este diagnóstico? Bueno, para aclarar ciertos conceptos, esta estabilidad laboral reforzada ha venido progresando, es decir, es dinámica y cada día es más protectora. En particular, la Corte Constitucional, que es la encargada de estudiar los casos, los pleitos donde se ven vulnerados los derechos fundamentales, ha tenido un desarrollo a partir de su creación, es decir, a partir de 1991, pues va pasando el tiempo y cada día se va protegiendo más a cierto sector poblacional. Ahora, en la sentencia T267 de 2020 se acumulan dos expedientes donde la Corte Constitucional obviamente protege los nombres de los accionantes, le pone unos nombres ficticios con la finalidad como una medida de protección al derecho a la intimidad. Entonces los accionantes son Giovanni contra Fuerza Activa y Harold contra Ecopetrol. Ahora, en este caso, en esta sentencia de VIH, la T267 de 2020, se estudian varias cosas. Yo quisiera relacionar los hechos en común de ambas personas para posteriormente responder la pregunta que hemos realizado. Total. Sí, el expediente, el objeto de estudio de la sentencia fue dos accionantes, dos ciudadanos, que ambos fueron portadores de VIH-Sida. Ahora, estos ciudadanos fueron desvinculados de sus trabajos por sus respectivos empleadores. Entonces, ¿qué sucede? Ellos van, se asesoran obviamente de un abogado o de entidades pues, que prestan este servicio de asesoría, y por vía de acción de tutela solicitan la protección de sus derechos fundamentales. En este caso pueden solicitar varios: el derecho fundamental al trabajo, a la salud, al mínimo vital, a la seguridad social y a la vida. Mediante acción de tutela van a instancias judiciales. Estos casos fueron diferentes, algún juez lo protegió, en otros casos no lo protegió porque recuerden que fueron dos casos los que se evaluaron. Pero para responder la pregunta, esto era para poner en contexto a la gente que nos escucha, para responder la pregunta, todo aquel que tenga VIH-Sida, según la Corte Constitucional, tiene una protección, un fuero especial, y es la estabilidad laboral reforzada, según lo indica la Corte, para no ser despedido de su trabajo sin previa autorización del inspector del trabajo, es decir, del Ministerio del Trabajo. O sea que existe ese requisito, sería un requerimiento que debe asumir el empleador para buscar un despido legítimo. Sí, para que un empleador pueda configurar un despido justo, un despido constitucionalmente aceptado, porque una cosa es lo justo, otra cosa es lo constitucionalmente aceptado o no aceptado. En este caso mencionamos que si el empleador tiene una justa causa para dar por terminado el contrato de trabajo, pues debe realizar primero el proceso disciplinario, es decir, el cual se compone de una citación, de una diligencia de descargos, de escuchar al trabajador, de presentar las pruebas, observar su reglamento interno de trabajo y posteriormente darle una consecuencia a la conducta que haga el trabajador. Entonces, en este caso, si es una persona con VIH y SIDA,
pues debe realizar un proceso disciplinario, configurarle una justa causa para darle por terminado el contrato de trabajo, que esta justa causa debe ser, por regla general, obviamente se va a adaptar a las circunstancias particulares de cada caso, pero en términos generales esta justa causa debe revisarse el contrato y el reglamento interno de trabajo, y en la escala de faltas y sanciones mirar la consecuencia necesaria y proporcional que se le puede aplicar al trabajador, en caso tal de que si la consecuencia necesaria y proporcional dé por una apreciación de la empresa que se requiere dar por terminado el contrato de trabajo, entonces a esta persona que padece de VIH-Sida, pues la empresa, la parte contratante, debe antes acudir al inspector de trabajo y solicitar la autorización para dar por terminada la relación laboral. Esto, algo importante, independientemente de la modalidad contractual, pues en la sentencia que estamos evaluando, que estamos mencionando, pues en esta sentencia se menciona los dos expedientes que acoge la Corte Constitucional. Son dos diferentes expedientes y en cada caso hay una modalidad contractual distinta. Es decir, en un expediente, el de Giovanni contra Fuerza Activa, fue un contrato por obra o labor. Un contrato por obra o labor, es decir, para prestar un trabajo en misión a Fuerza Activa. Es decir, Fuerza Activa mandaba el trabajo en misión a otra constructora para la realización de obras. Esa terminación del contrato argumenta Fuerza Activa que fue por una supuesta finalización de la obra, y dentro del proceso se logra evidenciar que la obra no terminó. Entonces se logra evidenciar que la obra no terminó y que tampoco se realizó ni un debido proceso, no se realizó una diligencia de descargos, no se configura una justa causa. Entonces, por lo tanto, este señor Giovanni contra Fuerza Activa solicita vía acción de tutela el reintegro, los salarios dejados de percibir, el pago de la seguridad social dejada de percibir, y algo muy importante, el pago de la sanción, es decir, la estipulada en la ley 631 de 1997 en su artículo 26, que es 180 días de salario para el empleador que no solicitó el permiso ante el inspector de trabajo. Lo mismo ocurrió con el otro expediente, con Harold versus Ecopetrol. Era una diferente modalidad contractual, es decir, en este caso inicialmente fue un contrato a término indefinido el que se concertó y se pactó entre las partes. Posteriormente fue un contrato a término fijo, pero aplica lo mismo. Independiente de la modalidad contractual, se debe primero acudir al inspector de trabajo según la Corte Constitucional para configurar la justa causa. Es decir, la empresa primero hace el proceso disciplinario, si tiene la justa causa configurada, va y solicita el permiso al inspector. Bueno, aquí hay varias cositas que vamos a empezar a preguntar, y ya las personas están escribiendo también a través de la línea de WhatsApp. Y primero te quiero esbozar lo siguiente: atendiendo a que se sancionó conforme a los 180 días de indemnización, quiere decir que se configura como una incapacidad permanente ese diagnóstico de VIH, dado que se amparan con la ley que habla de la incapacidad, con la imposibilidad de expedir en estado de incapacidad. No, lo de la incapacidad es otro cuento distinto. La incapacidad va a depender del médico tratante si lo incapacita o no, porque no todas las personas que son portadoras del VIH son incapacitadas para trabajar. Hay personas, una cosa al principio, las personas deben acudir al sistema de salud, a la EPS, y será el médico tratante el que determine la incapacidad. Ahora bien, el pago de la sanción de los 180 días es una sanción que trae la ley 631 de 1997, y esa sanción es para los empleadores que no acuden al inspector de trabajo para solicitar la justa causa. Ahora, es importante aclarar que no todo el que sustenta VIH-Sida
es incapacitado para trabajar. Inclusive en el expediente, en la sentencia que analizamos, la sentencia 267 de 2020, en el expediente analizado de Harold contra Ecopetrol, se demuestra en el caso que Harold era perfectamente apto para trabajar. Inclusive el señor fue diagnosticado con VIH-Sida en el año 2014, y después de ese año, inclusive la empresa Ecopetrol posterior a su enfermedad le hace reconocimientos por su buen desempeño laboral. Entonces el tema de la incapacidad va a depender del médico tratante, que tanto se siente apto para laboral o no. Y recuerden que no todas las personas que son portadores de VIH-Sida son incapaces para trabajar. Entonces la muestra de ello es la sentencia cuando se analiza el expediente de Harold, que posterior a su enfermedad recibe reconocimientos. Ahora, algo importante con el tema de la incapacidad, que según las fuentes formales del derecho, hay inclusive 2 leyes y un decreto, la ley 09 de 1979, la ley 10 de 1990 y el decreto 0559 de 1991. En todas esas leyes y en este decreto nos mencionan que ser portador de VIH no obliga al trabajador a mencionarle este dictamen o esta sintomatología al empleador. Es decir, no siempre el empleador se va a enterar de que la persona era portador o no era portador de VIH-Sida. Y la Corte Constitucional, analizando la sentencia, le da esa potestad a los trabajadores, protege a la parte débil y invierte la carga a la prueba, de tal manera que es la contraparte la que debe demostrar que su conducta no obedece a un ánimo adverso al principio de igualdad. Es decir, es al empleador el que le toca demostrar que el despido fue justo y que se adecuó a una causal justa, inclusive por el principio de solidaridad. Es decir, el principio de solidaridad menciona a la Corte Constitucional que aplica la estabilidad laboral reforzada, enfatizando la misma Corte que el mismo principio de solidaridad, por eso es que reintegran al trabajador portador de VIH, opera inclusive cuando el patrono se entera de que esa afectación fue después de haber terminado la relación laboral. Entonces el tema de la incapacidad es complejo y va a depender de cada caso plantearlo para dar un concepto más pormenorizado. Sin embargo, Joana, todo este tipo de circunstancias es mejor que la gente se asesore, cada caso particular, claro, que la gente se asesore, porque aquí damos unas generalidades y para eso está Conversión Digital y la firma Carvajal Abogados, para ayudarles a todos ustedes. Claro que sí, esa es la invitación para que todas las personas que nos están viendo, nos están escuchando, tengan esta bonita posibilidad de acceder a los servicios jurídicos a través de Carvajal Abogados y Asociados, quienes son abogados expertos en las diferentes áreas del derecho. Y ahora vamos a dar los datos de contacto. Antes quisiera, doctor Juan Pablo, que nos indicara lo siguiente. En un caso eventual donde un empleador ha venido renovando el contrato de trabajo de su empleado, constantemente renovándolo, digámoslo, por 3 periodos, y en el último periodo legítimamente le envía su carta de no continuidad de contrato dentro de los términos que la ley lo prevé, sin saber obviamente que el empleado tiene un diagnóstico de VIH, y hace su despido con justa causa. ¿Qué pasa en esa situación donde el empleador obviamente desconoce ese tipo de diagnóstico y de alguna manera pues el empleado lo ha venido ocultando si lo tenía de antemano? ¿Cómo actuar en esa situación? Bueno, hay que diferenciar 2 conceptos que creo que se acabaron de mencionar. Un concepto es la justa causa, y si es una justa causa debe ir acompañado por lo menos del proceso disciplinario, configurándose una justa causa de las que trae el Código Sustantivo del Trabajo,
o de las que las empresas configuran en su reglamento interno de trabajo. Ahora, si es por cumplimiento del plazo, es decir, porque se tiene pactado el contrato a término fijo y se va a dar por terminado por cumplimiento del plazo, que es una causa objetiva que ninguna de las partes tiene la culpa, si es conforme a la Corte Constitucional, según la sentencia que estamos analizando, es decir, la 267/2020 y múltiples sentencias que han venido desarrollando la Corte Constitucional a lo largo pues, de la historia, se tiene conceptualizado de que la terminación del contrato por preaviso, por cumplimiento del plazo, no es una justa causa para darle por terminado el contrato de trabajo, y se ha estimado por la Corte Constitucional que el trabajador independiente o dependiente no tiene la obligación de informarle las patologías que padece a su empleador. Por lo tanto, es una sentencia y es un tema muy complicado para las empresas, y va a depender de la vía que sustente el abogado de esta persona. Por ejemplo, no es lo mismo ir a la vía ordinaria, a la acción de tutela, a la vía constitucional. Por la vía constitucional es más protectora. ¿Y cuál es la postura de la Corte? Que independientemente de si conocía o no conocía al empleador, si inclusive se entera posterior a la finalización del vínculo contractual, la Corte Constitucional protege a esta persona, protege a este trabajador o trabajadora portadora del VIH-Sida, y tiene la obligación de reintegrarlo y pagarle los salarios dejados de percibir y las prestaciones económicas, la seguridad social, sobre todo a salud, porque también corre en riesgo la vida y la salud y son derechos fundamentales. Por lo tanto, el empleador no puede desamparar a ese trabajador y debe en particular protegerlo más que todo en su salud, en el sistema de seguridad social, el subsistema de salud, para que le sigan prestando el servicio. Ahora, la Corte ha mencionado que el preaviso por terminación del plazo no configura un despido justo, y por lo tanto, si posterior de ese preaviso, el trabajador quiere solicitar su reintegro, lo puede hacer vía acción de tutela según el precedente y la postura de la Corte Constitucional. Porque obviamente es una estabilidad laboral reforzada, refuerza la Corte Constitucional por el principio de solidaridad. Este principio de solidaridad es muy complejo para las empresas. Uno como abogado, asesor empresarial, muchas veces los representantes legales de las empresas, hay ocasiones donde no entienden esta figura, y es el principio de solidaridad. O sea, ni siquiera la Corte no dice hay un despido discriminatorio o no hay un despido discriminatorio, sino que por el principio de solidaridad la empresa se ve obligado a reintegrar a ese trabajador, y el plazo pactado no configura una justa causa para dar por terminado el contrato de trabajo. Entonces, por lo tanto, se debe configurar esa justa causa, y si se configura esa justa causa, realizar el proceso disciplinario y posteriormente ir al inspector de trabajo para que verifique las condiciones de esa justa causa y pueda autorizar la terminación de la relación laboral. Claro, total. Ahora, nos dices que prácticamente la carga de la prueba la tiene el empleador a la hora de hacer este tipo de procedimiento. Esto, y sin ánimo de decir que se está discriminando, estigmatizando la enfermedad, porque no es así, pero tampoco para nadie es un secreto, que eventualmente puede ser para un empleador que apenas empieza a crear su empresa, a tener un montaje, que empieza en esta dura realidad que estamos viviendo en Colombia, pues pudiera constituirse en una carga si ese empleado con el diagnóstico VIH, pues obviamente requiere de tratamientos de salud, que tenga de pronto inconvenientes en la parte de salud, y pues los empleadores lo que van a hacer es estar muy alerta, muy atentos, y considera uno que sería esto una posibilidad de que entonces los empleadores exijan para contratar
o para, obviamente, laboralmente relacionarse, vincularse con un empleado, la prueba del VIH. ¿Esto es legal o no es legal? La exigencia de esa prueba antes de iniciar la relación laboral. Bueno, varios puntos que se mencionan. El primero es el tema de la carga de la prueba. Sostiene la Corte Constitucional que cuando se trata de verificar si un trato a una persona con VIH-Sida ha sido discriminatorio o no ha sido discriminatorio, en el trámite constitucional, es decir, mediante vía acción de tutela, inclusive también mediante vía ordinaria, porque tenemos en cuenta que el precedente judicial debe ser cumplido por todos los jueces de la República. Todos los jueces de la República son garantes de hacer cumplir la Constitución, y pues obviamente la Corte Constitucional es la encargada de darle garantía a esa Constitución nacional, pero va a depender mucho de la vía que yo utilice. Ahora, por vía constitucional, entonces se dice que la carga de la prueba, como tú lo mencionas, se invierte, es decir, de tal manera que la contraparte, es decir, el empleador, es el que debe demostrar si su conducta no obedece a un ánimo adverso al principio de igualdad. Ya lo habíamos mencionado. Por lo tanto, el ámbito del derecho a la estabilidad laboral reforzada se traduce en una presunción de discriminación, y el que tiene que desvirtuar esa presunción de no discriminación debe ser el empleador. Es decir, en palabras sencillas, el empleador debe acreditar vía constitucional, vía jurisdiccional, si están en una acción de tutela, que su decisión y la desvinculación de ese trabajador se produjo en virtud de una razón objetiva, es decir, de una justa causa, y que no sea contrario al estado de salud del subalterno. Y segunda, la otra pregunta que mencionas, ya habíamos analizado la Ley 09 de 1979, la Ley 10 de 0559 de 1991. En estas dos leyes y en este decreto, son varios articulitos, nos menciona que las personas portadoras de VIH no tienen la obligación de informarle su patología al empleador. Por lo tanto, el empleador, de manera arbitraria, no puede obligar al trabajador a realizarse una prueba de VIH-Sida sobre pretexto de empleo o de iniciar el empleo, es decir, ni para iniciar ni para mantener el empleo. Según las leyes mencionadas, la Ley 09, la Ley 10 y el decreto 0559, el trabajador no está en la obligación de informar esta patología. Por lo tanto, no se puede realizar estas pruebas. De manera legal no se puede. Claro, de verdad que es bien interesante toda esta situación, y pues a Juan Pablo le doy la palabra para que nos comente, nos explique, ya terminando este primer bloque de programa, dónde podemos ubicarlo, cómo podemos contactarlo y de alguna manera pues pedir una asesoría para que todas las personas que estén viendo y escuchando este programa pues puedan de alguna forma dirimir cada una de las inquietudes que tienen. Claro que sí, nos pueden encontrar entonces en nuestras redes sociales, en Facebook como Carvajal Abogados y Asociados, en Instagram como Carvajal Abogados y Asociados _, en YouTube como Carvajal Abogados y Asociados, en Twitter también como Carvajal Abogados y Asociados, y en el número celular 310-442-3633. Por todas nuestras redes sociales nos pueden escribir si tienen preguntas, si necesitan una colaboración, con mucho gusto los atenderemos. Claro, esto es bien importante, y recuerden que este programa va a tener una continuidad. Son dos programas que se dan aquí en Munera Edman Radio, para que dentro de 8 días ustedes estén muy atentos a través de este canal, de este medio de comunicación, y escuchen su segunda etapa, que es bien importante, con el doctor Juan Pablo Carvajal, a quien le damos el agradecimiento muy especial por estar con nosotros a través de este vínculo con Conversión Digital. Así que, Juan Pablo, muchísimas gracias. Y continuamos, obviamente. Muchas gracias a usted.
porque Juan Pablo, a pesar de que iniciamos el segundo bloque, pues continúa con nosotros 30 minutos más, brindándonos este conocimiento tan especial, Juan Pablo, porque de verdad que son muchas las situaciones, las circunstancias que se generan a raíz de esta sentencia tan novedosa, tan especial, y que nos vienes a dar una interpretación bien interesante. Hagamos un esbozo de lo que venimos conversando sobre la estabilidad laboral reforzada que tienen las personas en diagnóstico de VIH. Estas personas, Juan Pablo, de alguna manera, si tienen ese diagnóstico, pueden buscar también la forma de pensionarse, o no necesariamente para ellos hay un tipo de pensión. Sí, claro, obviamente los trabajadores dependientes que estén vinculados a una empresa, la empresa, independiente de la modalidad contractual, si es contrato a término fijo, si es contrato a término indefinido, si es un contrato por hora de labor o otro tipo de contrato laboral, si es un contrato laboral y si se configuran los tres elementos esenciales del contrato de trabajo, pues obviamente la empresa debe cotizar al sistema de seguridad social. Para cotizar al sistema de seguridad social, pues obviamente debe cotizar al sistema de pensiones, al subsistema de seguridad social en pensiones. Entonces, esta persona, las personas que son portadoras de VIH-Sida pueden buscar la pensión. Obviamente va a depender de ciertas circunstancias. Hay personas que en muchas ocasiones se ven muy afectadas en su estado de salud y posiblemente pueden llegar a buscar una pensión de invalidez, pero eso es otro tema diferente al que estamos tratando. Posiblemente en otros programas podemos pormenorizar y ampliar más este concepto, pero sí es posible buscar una pensión de invalidez si configura y causa los requisitos para una pensión de invalidez. Normalmente eso va a depender de las circunstancias de la persona que los cause o no, y muy importante el tema de la calificación a la pérdida de la capacidad laboral, que debe ser max del 50%, también de las semanas cotizadas, y también pues puede acceder a la pensión de vejez cuando cumpla los requisitos, dependiendo del régimen donde esté afiliado. Puede ser a Colpensiones o a los regímenes o al régimen de ahorro individual con solidaridad, es decir, a lo que conoce la gente como los fondos privados, en palabras informales. Pues va a depender de cada circunstancia si accede o no accede al derecho a gozar de una pensión, pero eso va a depender de las circunstancias de cada caso en particular. Para hacer una retroalimentación rápida, entonces hemos dicho que esta estabilidad laboral reforzada se colige que las personas que conviven con el VIH-Sida, independientemente de la fase en que se encuentren la patología, hemos dicho que puede estar incapacitada o no puede estar incapacitada, son titulares del derecho a la estabilidad laboral reforzada, del cual se desprenden de acuerdo a la jurisprudencia constitucional, es decir, a los fallos que ha dictado la Corte Constitucional, donde ha estipulado a lo largo de los programas hemos dicho que han estipulado diferentes garantías asociadas a los principios, por ejemplo, de dignidad humana, de igualdad, y sobre todo un punto muy importante, al principio de solidaridad, la solidaridad que deben tener las empresas, porque el fallo dictado se basa en este principio, en el principio de solidaridad. Así exista o no exista discriminación, por solidaridad reintegran a estas personas para hacer goce efectivo de los derechos a la salud, al mínimo vital, a la seguridad social, entre ellos el sistema pensional, a la vida y a la vida en condiciones dignas. Entonces, básicamente eso es lo que hemos desarrollado. Claro, doctor Juan Pablo, de Abogados Asociados, Carvajal Abogados Asociados, hay una pregunta que me parece interesante que la hagamos, y es la siguiente: ¿cuánto tiempo tiene el empleado para instaurar esta acción de tutela y buscar esa acción de reintegro con respecto al empleador? Bueno, esto es muy importante porque cuando la Corte Constitucional acoge unos casos, o no solo la Corte, los jueces de instancia que acogen estos casos,
han dicho que los trabajadores con estabilidad laboral reforzada por razones de salud, en este caso por VIH-Sida, los colocan en una situación particular puede ser de incapacidad, de discapacidad, de indefensión o de debilidad o de vulnerabilidad. Entonces la Corte Constitucional ha determinado que es posible la acción de tutela de manera excepcional cuando se configuran ciertos requisitos. Por ejemplo, cuando la situación del accionante corre en riesgo la discapacidad, la indefensión, la debilidad, la vulnerabilidad. Entonces la Corte en ese test de procedencia, obviamente esto ya es muy técnico, en ciertos casos o en ciertas ocasiones algunos jueces determinan que ese test debe incluir una inmediatez, es decir, un tiempo inmediato para realizar la acción de tutela. Ahora, ese test admite también excepciones. Ahora, lo que ha dicho la Corte en la generalidad, no en las excepciones, en la generalidad es que sea un tiempo inmediato. Obviamente ese tiempo inmediato no lo estipula en 30, en 60, en 90, en 120 días, sino que va a depender de las circunstancias particulares del caso y va a ser los jueces de instancia los que determinan si la tutela se hizo inmediata o no se hizo inmediata, dependiendo de las labores que haya que realizar y dependiendo de lo que se demuestre dentro del expediente. Entonces no existe un término ni menor ni mayor, va a depender del test que evalúe el juez de conocimiento de la tutela para determinar si la tutela se presenta de manera inmediata conforme al test de procedencia de las acciones de tutela. Ahora, en ciertos casos, a pesar de que exista un principio de inmediatez que exige a las acciones de tutela, hay excepciones y va a depender también de los casos particulares de la persona afectada de sus derechos fundamentales, es decir, que no siempre opera esa inmediatez. Hay excepciones donde el accionante puede acceder a la justicia constitucional para que se le proteja ciertos derechos. Claro, totalmente. Y en estas sentencias que analizó la Corte Constitucional, en los medios de defensa que de pronto utilizaron las dos entidades que ficticiamente hemos hablado aquí, que son, de pronto adujeron una buena fe en el hecho de que no los condenaran a pagar los tiempos que se dejaron de pagar, excepcionalmente una buena fe porque desconocían la situación del empleado, desconocían la enfermedad, y si es posible que sea un mecanismo de defensa válido para el empleador. Bueno, por vía constitucional, los nombres que estipulamos que son ficticios son los de los accionantes. Mencionamos uno que se llamaba Giovanni y el otro que se llamaba Harold. Ahora, las empresas accionadas sí son verídicas y fue Fuerza Activa y Ecopetrol, dos expedientes que se analizaron. Ahora, el primer expediente analizado, es decir, Fuerza Activa, en su teoría del caso se opuso obviamente a las pretensiones, es decir, al reintegro, a los salarios dejados de percibir, al pago de la seguridad social y al pago de la sanción, se opuso. Y la teoría del caso de Fuerza Activa fue básicamente que existía otro medio de defensa judicial, es decir, que la acción de tutela no era la idónea para perseguir estos derechos. Y también menciona con gran énfasis que la empresa no sabía del estado de salud del accionante. Ahora, en este primer caso, la primera instancia correspondió al Juzgado 12 Penal Municipal con función de control de garantías de Barranquilla, el cual declaró improcedente la acción de tutela y dijo que no se podía demostrar la conexidad entre la enfermedad del actor y el motivo del despido. Por lo tanto, no se podía inferir el conocimiento de la patología por parte del empleador. Se impugna la sentencia y el Juzgado Octavo Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Barranquilla confirma la
sentencia conforme a la teoría de fuerza activa. Sin embargo, posteriormente la Corte Constitucional revisa la sentencia y dice que estos jueces estaban errados y que por lo tanto, a pesar de que se opuso fuerza activa a las pretensiones, por así decirlo, a lo pretendido por el accionante, y a pesar de que no conocía el estado de patología, lo reintegra al personaje que mencionan, lo denominan Giovanni, lo reintegran, condenan a fuerza activa a pagar los salarios dejados de percibir, al pago de la seguridad social, y la sanción no la menciona, pero va a depender del juez. Si, lo más seguro es que sí se imponga la sanción. Y en el caso de Harold contra Ecopetrol, el medio de defensa de Ecopetrol también se opuso a las pretensiones, manifestó que el señor que denomina la Corte Constitucional como Harold no se encontraba en una situación de debilidad manifiesta, porque inclusive al principio de los programas mencionamos que Ecopetrol, después de que al señor Harold le diagnostan el VIH-Sida, después de ese suceso, inclusive Ecopetrol le brindó reconocimiento, la actitud laboral era apta, y por lo tanto Ecopetrol argumenta que la situación de salud no le impide al accionante su desempeño laboral, por lo tanto que las condiciones eran óptimas de salud, inclusive en el examen médico de egreso. Además dice Ecopetrol que la empresa desconocía las condiciones de VIH del accionante y no era un hecho notorio, es decir, la persona se veía en perfectas condiciones. Ecopetrol, cuando despide el primer caso, fue porque se finalizó la obra y por eso dan por terminado el contrato de obra. En el primer expediente, el de Giovanni contra Fuerza Activa. Entonces Fuerza Activa, cuando finaliza la obra, pues los contratos por obra o labor son diseñados o son utilizados, o la esencia de este tipo de contrato es que se contrata a una persona durante la obra, mientras dure la obra. Ellos argumentan que la obra finalizó. Después se logra demostrar que la obra no había finalizado y todo lo que hemos mencionado. Ahora, en el caso de Ecopetrol, argumentaron en su teoría del caso que fue un despido sin justa causa. Fue un despido sin justa causa, con la facultad que otorga el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo, 6.4. Entonces, en el artículo 64, nuestro Código Sustantivo del Trabajo le permite a sus empleadores tener una facultad de despedir sin justa causa a los trabajadores y pagarles una indemnización por despido injusto. Ellos argumentan que la enfermedad era imperceptible y que no existió ninguna discriminación. Sin embargo, en el caso de Ecopetrol, el juez de instancia fue el juez 43 civil de circuito de Bogotá, y sí amparó el derecho a la estabilidad laboral reforzada y lo reintegra. Entonces, en resumen, las sentencias objeto de revisión se adoptaron decisiones distintas, pero ¿qué fue lo particular? Que la empresa las empresas desconocían la patología del accionante, y unas argumentan el despido injusto como el pago de la indemnización, y otro argumentó la finalización de la obra, y que la acción de tutela era improcedente. Ahora, dependiendo del caso, pues la Corte analiza y menciona que cuando hay un sujeto portador del VIH-Sida, entre las medidas de protección que ha decantado la Corte, se encuentra que tiene derecho a mantener su reserva, el diagnóstico de su patología, no tiene la obligación de revelarlo al empleador, y tiene el derecho a ser reubicado para cumplir funciones compatibles con su estado de salud, así como mantener el trabajo o la alternativa productiva. Claro. Ahora, Juan Pablo, sin ánimo a alabar ni tampoco a estigmatizar la enfermedad, como abogado asesor tanto del empleado como del empleador, ¿por qué no nos dices, a partir de esta sentencia que es tan reciente, tan nueva, novedosa en sí, cuáles son los beneficios de ese empleado
y de pronto cuáles los perjuicios del empleador, de alguna manera un poco general para que lo tengamos como base. Bueno, doctora Joana, usted en este momento me compromete la palabra, pero lo importante es que los beneficios al trabajador es esa protección constitucional independiente de si el empleador conocía o no conocía la patología, independiente de la modalidad de contratación de que se trate, pues el beneficio es no ser desvinculado. No ser desvinculado independiente de su condición y sin que medie una razón objetiva, so pena obviamente de que se presuma de que el empleador ha incurrido, que se presuma, los jueces deben presumir que ha incurrido en un trato discriminatorio proscrito por el derecho. En este sentido, pues el beneficio, según la sentencia, es que al trabajador lo exime de la carga de la prueba y deberá ser el empleador quien demuestra ante el inspector de trabajo que se configura una justa causa o una causa ajena a la enfermedad del trabajador que justifica la cesación de la relación laboral, y será dicha autoridad la que valore los motivos expuestos por el patrono y eventualmente autorice el despido o la no renovación del contrato, va a depender de las circunstancias. Ahora, en el caso como asesor empresarial es muy complejo de verdad para las empresas. Yo creo que es una cuestión muy compleja de entender por los representantes legales de las empresas, porque la Corte Constitucional se basa en un principio de solidaridad, es decir que la Corte ha considerado que aunque en un comienzo el empleador ignora el diagnóstico de VIH-Sida, una vez enterado sobre el estado de debilidad manifiesta, inclusive de los ex trabajadores, no puede ser indiferente, dice la Corte, no puede ser indiferente y está llamado a ajustar su curso de acción en orden a garantizar los derechos amenazados a raíz de la desvinculación. Por lo tanto, había cuenta de que la desinformación inicial, dice la Corte, no puede ser argumento válido para que después de enterada se continúe reafirmando su decisión y los efectos de la misma. Por lo tanto, como hemos visto y como es de la esencia del derecho laboral, pues yo creo que el derecho laboral está diseñado es para proteger al trabajador, es decir, el derecho laboral, su esencia, su diseño, la luz que inspira al derecho laboral, se encamina a realizar unas fuentes formales del derecho, es decir, una norma, unas ordenanzas, por así decirlo, en palabras informales, a proteger a la parte débil del contrato de trabajo. Por lo tanto, desde las fuentes del derecho, pues el empleador de entrada ya tiene una desventaja con el trabajador. Por lo tanto, los beneficios del empleador son pocos, pero va a depender también de cada circunstancia. Es más los beneficios que se le otorga al trabajador que al propio empleador. Y si eventualmente el empleador pregunta, bueno, ¿y esta estabilidad reforzada que tengo con el empleado, la debo obligatoriamente llevar? ¿Esto es hasta cuándo? ¿Hasta qué momento podríamos decir que termina esta estabilidad? ¿O indefinidamente? No, la estabilidad laboral reforzada, como hemos dicho a lo largo del programa, sí puede finalizar, y la forma de finalizarla es mediante la justa causa, que se configure una justa causa para dar por terminado el contrato de trabajo según la Corte Constitucional. Es claro que es según la Corte Constitucional. Es importante enfatizar que es según la Corte Constitucional, y la Corte Constitucional argumenta que para que esta estabilidad laboral reforzada por VIH-Sida de un trabajador, inclusive que ha decidido reservar su información relativa a su afectación, se dé por finalizada, es decir, que su entorno laboral pueda finalizar, el empleador debe configurarle una justa causa, un proceso disciplinario para demostrar que los escenarios no fueron ni de rechazo ni de discriminación, y ha considerado la Corte que si se configura la justa causa por parte del patrono, debe demostrar ese nexo causal entre la justa causa y la ruptura de la relación laboral,
y solicitar el permiso al inspector de trabajo. El inspector de trabajo va a evaluar esas causas objetivas que argumenta la empresa y posteriormente va a realizar un pronunciamiento donde decidirá si autoriza, si se demuestran esas justas causas, esas razones objetivas, para dar por terminado el principio, el contrato de trabajo, la relación laboral, y así el trabajador, el empleador, evitar riesgos y protegerse en cuanto a las fuentes formales del derecho. Juan Pablo, a través de preguntas pues hemos ido dilucidando de alguna manera pues aparte de esta sentencia tan importante que nos traes educativamente y nos mencionas. ¿Hay algo que de pronto no hemos tocado, que lo contempla la sentencia y que sea importante y relevante que lo manifiestes? ¿O hemos venido tocando todos los apartes de los que nos habla esta sentencia como tal? Doctora Joana, yo creo que hemos abarcado gran parte de la sentencia. Ahora es importante también aclarar y mencionarle a la gente que nos escucha que esto es un programa ejemplificativo y indicativo, es decir, no es taxativo, por lo tanto simplemente se mencionan algunas generalidades. Ya si las personas pues tienen alguna duda, alguna circunstancia que de pronto los agobie, que de pronto los atormente, pues primero se les recomienda, porque sabemos que este programa también lo ven abogados, estudiantes de derecho o la comunidad en general, pues si les inquieta algo en particular, alguna circunstancia en particular, pues lo más recomendable es leerse la sentencia misma en su integridad. Pero básicamente en términos generales se ha desarrollado gran parte de las consideraciones de la Corte, de las posturas de la Corte. Obviamente es un tema muy amplio y que va a depender de ciertas circunstancias, de ciertas condiciones específicas si alguien tiene una duda. Entonces, por lo tanto, los invitamos primero a leerse la sentencia si alguno tiene alguna duda en particular, o a buscar ayuda con los profesionales en derechos idóneos. Pues obviamente por Conversión Digital o Carvajal Abogados y Asociados les podemos brindar ese servicio. Claro, además invitamos a todos los oyentes y televidentes a través de YouTube y Facebook Live para que después de analizar el programa, incluso después de leer la sentencia, como lo dice el doctor Juan Pablo, ustedes nos puedan escribir, preguntar. Estaremos muy atentos con el doctor Juan Pablo en resolver todas las inquietudes, incluso después de finalizado el programa, para que ustedes puedan tener una orientación y un conocimiento un poco más profundo sobre esta temática, que como lo decimos, pues debemos hablar los generalidades, y obviamente el tiempo es muy corto para tenerlo en programas de radio y televisión. Sin embargo, quedan las posibilidades abiertas de que ustedes nos escriban. Tenemos también a través del correo electrónico conversiondigital2020@gmail.com, donde nos pueden escribir, contactar y preguntar acerca de cualquier tipo de inquietud y específicamente sobre esta sentencia que tratamos. Doctor Juan Pablo Carvajal, denos ya para finalizar el programa, la ubicación, los teléfonos, la manera como las personas se pueden acercar a usted también de manera personal, porque muchas veces queremos es tocarlo personalmente con el abogado experto, y para ello entonces el doctor Juan Pablo nos va a dar sus datos de contacto, y si físicamente empiezan a trabajar ahora en esta nueva etapa que vivimos, doctor Juan Pablo, de la pandemia. Sí, claro, las puertas de la oficina siempre han estado abiertas. La atención puede ser digital o presencial, dependiendo de la comodidad del cliente o del usuario. Estamos ubicados en el edificio Nuevo Centro La Alpujarra, conocido como edificio de los Tubos Rojos. Obviamente las citas se programa con cita previa, es decir, la atención al público es con cita previa. Nos pueden encontrar en Facebook como Carvajal Abogados y Asociados, en Instagram como Carvajal Abogados y Asociados _, en Twitter como Carvajal Abogados y Asociados, en YouTube como Carvajal Abogados y Asociados, y en el número celular 310-442-3633. Por diferentes redes sociales o por el número suministrado nos pueden encontrar, pueden separar su cita, pueden ir preguntando,
y con mucho gusto los atenderemos. Es importante una invitación a que se suscriban al canal de YouTube. Ahí estaremos subiendo los diferentes programas que hemos venido realizando de diferentes temas, donde son muy interesantes no solo para los abogados, estudiantes de derecho, sino para público en general. Total, y la invitación siempre permanente y continua que hacemos desde Conversión Digital para que todos ustedes aprendan y entiendan lo mínimo que deben saber del derecho. Por eso estén con nosotros a través del Facebook Live, a través de YouTube, a través del canal que tenemos en Facebook y en las emisoras Ondas de la Montaña, Munera Eisman Radio y conversiondigital.online. Al doctor Juan Pablo Carvajal le agradecemos infinitamente este bonito conocimiento y de verdad novedoso, porque la sentencia, como él lo dice, es de ahorita, el año pasado, del 2020, donde empezamos a socializarla, empezamos a ponerla en práctica y donde uno de los pioneros en ello pues es el doctor Juan Pablo, que ustedes lo pueden contactar directamente. Esperamos contar con usted para un nuevo programa, doctor Juan Pablo Carvajal, y obviamente pues el agradecimiento muy especial por estar con nosotros aquí. Claro que sí, Joana, para mí es un gusto y un placer acompañarlos en Conversión Digital, Munera Eisman y Ondas de la Montaña. Siempre estamos a la orden, siempre las puertas están abiertas, el servicio siempre para nosotros es lo primero. Entonces muchas gracias a ti y a todo el personal que hace esto posible, y nos estaremos viendo en próximos programas, viendo y escuchando. Claro que sí, muchas gracias a todos ustedes, amigos televidentes y oyentes, que tengan un resto de día muy feliz y continúen con nosotros a través de Conversión Digital y aprenderemos la realidad. Hasta pronto.